Yo soy Moisés y esta es mi historia. En una tierra asolada por la esclavitud y el despotismo, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Yo, Moisés, fui el elegido, el pequeño que desafiaría al poderoso faraón de Egipto y guiaría a mi pueblo, los israelitas, hacia la libertad. Mi nacimiento fue profetizado, pero también condenado por el tirano que gobernaba. Mi madre me trajo al mundo en medio de la oscuridad y el miedo. Ella sabía que el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés varones hebreos. Pero mi madre era valiente y no estaba dispuesta a someterse a tal injusticia. Me escondió durante 3 meses, cuidándome con amor y ternura. Pero cuando ya no pudo ocultarme más, ideó un plan audaz. Construyó una canasta de juncos, la selló con brea y alquitrán para que no se hundiera y me colocó en ella. Luego, con lágrimas en los ojos, me dejó a la deriva en las aguas del Nilo, confiando en que algún milagro me salvaría. Y así fue, como si el mismo Dios hubiera extendido su mano, mi canasta fue encontrada por la hija del faraón mientras se bañaba en el río. La princesa, conmovida por mi llanto, me adoptó como su propio hijo y me llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Crecí en el palacio del faraón como un príncipe egipcio, rodeado de lujo y comodidades. Sin embargo, a medida que crecía, mi corazón se llenaba de dudas y preguntas sobre mi verdadera identidad. Sabía que era un hebreo, que mi sangre corría en las venas del pueblo esclavizado, y esta conciencia pesaba sobre mí como una losa. Un día, mientras observaba desde las ventanas del palacio a los esclavos hebreos trabajando bajo el látigo de los capataces egipcios, no pude contener mi ira. Vi a un egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo, y la indignación se apoderó de mí. Actué impulsivamente y maté al capataz en un arrebato de rabia. El faraón se enteró de mi acción y trató de arrestarme. Consciente de las consecuencias que me esperaban, huí de Egipto y me adentré en el vasto desierto. Mi vida de lujos y privilegios se convirtió en una vida de soledad y humildad. En el desierto de Madián, conocí a Séfora, la hija de Yetro, un sacerdote local. Me casé con ella y comencé una nueva vida como pastor de ovejas. El exilio me cambió profundamente, me alejó de las riquezas y me acercó a la simplicidad y la reflexión. Un día, en medio de mi rutina pastoril, presencié un milagro que cambiaría mi vida para siempre. Una zarza ardiente en el monte Horeb no se consumía, y la voz de Dios resonó en mi interior. Él me llamó por mi nombre y me encomendó una misión divina, regresar a Egipto y liberar a mi pueblo de la esclavitud. Con el mandato divino ardiendo en mi corazón, regresé a Egipto con mi hermano Aarón a mi lado. Nos enfrentamos al poderoso faraón y le exigimos la liberación de los israelitas. El faraón, con su corazón endurecido, se negó repetidamente a ceder ante las demandas de Dios. Dios, en su justa ira, envió una serie de 10 plagas sobre Egipto, plagas que llevaron al faraón al borde de la desesperación. Pero, finalmente, el faraón permitió que mi pueblo partiera. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo en un milagroso acto de separación de las aguas, mientras que el ejército egipcio que los perseguía fue engullido por las aguas que regresaron. En el monte Sinaí, recibí los 10 mandamientos directamente de Dios, un código moral y espiritual que guiaría la vida de los israelitas. Estas tablas de piedra se convertirían en la base de la ley israelita y en un recordatorio constante de nuestra relación con Dios y nuestras responsabilidades hacia Él y hacia nuestros semejantes. Mi misión estaba lejos de terminar, y yo lideraría a mi pueblo a través del desierto, enfrentando desafíos y pruebas, en busca de la tierra prometida que Dios había prometido a nuestros antepasados. Mi historia es una epopeya de fe, coraje y la búsqueda incansable de la libertad y la justicia para mi pueblo elegido. Mis pasos resonaban en el polvoriento suelo del desierto mientras lideraba a mi pueblo a través de la abrasadora extensión que se extendía ante nosotros. El éxodo de los israelitas, guiado por mí, Moisés, estaba en pleno apogeo, y cada día se convertía en una prueba de fe y resistencia. Tras la liberación milagrosa en el Mar Rojo, nos adentramos en un viaje incierto a través del árido desierto. El rugido del viento y el ardiente sol nos acompañaban mientras avanzábamos hacia la tierra prometida. La esperanza de un futuro mejor era nuestra brújula, y yo, el elegido de Dios, lideraba esta epopeya con determinación inquebrantable. Nuestro viaje estuvo marcado por desafíos innumerables. El pueblo,
liberado de la esclavitud en Egipto, a menudo añoraba la seguridad de la opresión pasada. Sus voces llenaban el aire con quejas y lamentos, pero mi fe en la promesa divina nunca vaciló. Sabía que Dios nos había llamado a la libertad y que Él nos guiaría a través de las pruebas del desierto. Durante el día, una columna de nube se alzaba en el cielo, señalando el camino que debíamos seguir, y por la noche, una columna de fuego iluminaba nuestros campamentos. Eran signos constantes de la presencia de Dios, un recordatorio de que Él estaba con nosotros en cada paso de nuestro viaje. En medio de las quejas y la incertidumbre, Dios no nos abandonó. Proveyó maná del cielo para saciar nuestra hambre y agua brotó de una roca en el desierto para saciar nuestra sed. Sus milagros eran nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Mi liderazgo, forjado en el exilio y basado en principios morales y espirituales, fue puesto a prueba repetidamente. No solo luchábamos contra los elementos del desierto, sino que también enfrentábamos desafíos internos. Mi propia hermana, María, y mi hermano, Aarón, cuestionaron mi autoridad en un momento crítico. Fue un recordatorio de que la lealtad de mi pueblo no siempre era inquebrantable, y que mi liderazgo dependía de la voluntad de Dios. La travesía a través del desierto duró 40 años, un periodo de purificación y preparación para el destino que Dios nos tenía reservado. 40 años que forjaron nuestra identidad como pueblo, que nos enseñaron la dependencia de Dios y que nos prepararon para la revelación suprema que aún estaba por venir. Finalmente, llegamos a las faldas del monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. Era un lugar sagrado, impregnado de la presencia divina. Fue en este majestuoso monte donde Dios me llamó a subir solo. Ascendí a la montaña con reverencia y temor, sabiendo que estaba a punto de encontrarme con lo divino. Durante 40 días y 40 noches, permanecí en la presencia de Dios. Aquellos días se convirtieron en un periodo de revelación divina, donde escuché las palabras de Dios inscritas en piedra. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, se convirtieron en el cimiento de la ley israelita y en un faro moral para nuestro pueblo y para la humanidad. Cada uno de los mandamientos resonaba en mi alma como un llamado a la justicia y la moralidad. Los 10 mandamientos se convertirían en la brújula que guiaría nuestra vida y nuestra relación con Dios. Con estas tablas en mis manos, descendí del monte Sinaí, listo para impartir las leyes divinas a mi pueblo y continuar nuestra epopeya en el desierto. El horizonte se extendía ante nosotros, y desde lo alto del monte Nebo, contemplé con ojos envejecidos la tierra prometida. La tierra que fluía con leche y miel se extendía ante mí, pero sabía que nunca la pisaría. Dios me reveló que mi misión había llegado a su fin, que no entraría en la tierra que Él había prometido a mi pueblo. Aunque mi corazón anhelaba entrar en la tierra prometida, acepté la voluntad divina con humildad y obediencia. Mi tarea como líder había llegado a su fin, y era hora de preparar a mi pueblo para continuar sin mí. Me dirigí a ellos con un último discurso, recordándoles su historia desde la esclavitud en Egipto hasta la liberación en el Mar Rojo. Les insté a mantener la fe y la obediencia a Dios en la nueva tierra que conquistarían. El monte Nebo se convirtió en el lugar de mi partida, el lugar donde mi alma se separó de mi cuerpo mortal a la edad de 120 años. Dios mismo sepultó mi cuerpo en un lugar desconocido, un recordatorio de mi humildad y la trascendencia de la voluntad divina. Josué, mi fiel discípulo y sucesor, asumió el liderazgo de los israelitas y finalmente los condujo a la tierra prometida. Mi historia, llena de epopeya, fe y un profundo compromiso con la justicia y la libertad, vive en la memoria de mi pueblo y en las páginas de la historia de la humanidad. Mi legado perdura en las enseñanzas que dejé, los 10 mandamientos, que siguen siendo una brújula moral para la humanidad, y en la inspiración que mi vida ofrece a aquellos que buscan la verdad y la justicia en un mundo lleno de desafíos. Mi epopeya es un recordatorio de que la fe, la obediencia y la lucha por la justicia pueden cambiar el curso de la historia y llevar a un pueblo de la esclavitud a la libertad. Mi vida fue un testimonio de la voluntad divina y el poder de la fe en tiempos de adversidad.